En este momento empezamos a grabar. Hola, hola. Así mero. Corto, corto. Ah, no es largo, largo, corto, corto, ¿verdad? Eso es. Muy bien, chicos. Buenas noches. Juan de Dios, lo veo que trae playera de fútbol. Sí, profe. Es la del trabajo. Bueno, es la que uso para trabajar. Ah, ok. Esa la deberías usar para limpiar el coche o de tapete. No, lo uso para trabajar, rey, pues es un trapo viejo. Sí. Ahí está el único. Más respeto, por favor. Tú sabes, papi, que Ok. las de Salmón están ahí en la vitrina. Ok, Alejandro, no le va a la América. No, hombre, profe. Ya Si somos jugara, dos, no se preocupe. si jugara la tercera división de los niños mongolitos contra la América, le voy a los niños mongolitos. Nah, eres de closet, papi. Tú eres de closet. Eres de Nunca, closet. nunca. ¿Le va a quién usted, Alejandro? Al San Luis, profe. Cierto, creo que habíamos dicho. Sí. ¿Va a ir el sábado a los golpes? Digo, al clásico. No, tengo una boda ese día, profe. Híjole, Sí, pero no, sí voy mucho al fútbol. eso Oiga, es. profe, Dígame, dígame. bueno, saliendo un poco del tema, ya vio bueno, tú también, Auses, ya vieron la playera que voy a utilizar en la Leagues Cup. El Mm, mm. San Luis Ujú. está bien fea. Parece chicle Canes, ¿verdad? No la he Yo visto, creo fíjate. que, yo creo que era ve los cuadritos que tiene su compañero, la del América, los triangulitos como azul y amarillo. Sí. De cuenta, pero en toda la camisa, pero blanca. La camisa es blanca y son muchos cuadritos amarillos y azules, ¿verdad, Juan de Dios? Sí, parece la envoltura de los Canes chiquitos, los mini Pues Canes. a lo mejor fue la intención, ¿no? Porque ahorita el patrocinador principal. No le he visto, no le he visto. Pero por ejemplo, a mí no me gustaba una playera, no me acuerdo cuál, y luego ya la vi en vivo y me sorprendió, digo, pues ojalá y sea el caso. Esperemos sea el mismo fenómeno, porque cuando la vi, sí dije, no puede ser, mis ojos. No, yo ¿Usted también, Ah, ¿cómo? usted también le va al Atlético? Yo apoyo al Atleti de San Luis, pero tengo otro equipo No, no, sí, no. al que le voy. ¿a cuál le A la va? Chivas. No, como que las Chivas. Al América. Los Sí, no, Monarcas Morelia. tampoco. Al extinto Monarcas o al Tecos también le iba al Tecos. No, ¿cómo creen, chicos? Ya se llevan, ya se llevan. Universidad Autónoma. Eso mero. Corazón Puma. azul y piel dorada. Puma de la UNAM. Es correcto. Bueno, se salva, profe. Nos llevamos bien, ¿verdad, Alejandro? Sí, sí, sí. Mientras no sea el Querétaro y el América, todo bien. Ah, Ya nos estamos entendiendo. mi esposa le va a los Chivas, imagínese. Bueno, digamos que las dos playeras son rojiblancas, ya no hay tanto problema. Sí, ya. Viviendo con el enemigo. Sí. No, Ok. Todavía hay cordialidad, dice. sí, sí. Eso es. Muy bien, chicos. Después de del momento y de que me hizo recordar la playera del San Luis. Gracias, compañero. Gracias, Daniel, ¿verdad? No, sí, fue Daniel, ¿verdad? Ah, no, Juan de Dios No, fue no, el que no, me Juan de Dios. dijo. Sí, fue Juan de Dios. Gracias por recordarme ese extraño momento de la camiseta. Vamos a continuar. Juan Daniel Armendari se encuentra. Ah, no, no está. Auces, Presente, profe. Castillo Osvaldo, Contreras Angélica,
Ah, Escobar Arlet, García Diana, Gutiérrez Carlos, Presente, profe. Hernández Giselle, Mendoza Daniel, Presente. Navarrete Edgar, Menegas Juan de Dios Presente, profe. y Villalobos Omar. No ha entrado Omar, ¿verdad? No, así queda igual. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, nada más cerrando lo de la playera del San Luis, según vi, ¿verdad? Que dijeron que se habían basado en la multiculturalidad de las regiones de San Luis Potosí, no sé qué más dijeron. No, pues bueno, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Entonces, después de ese recuerdo tan extraño y de ponernos de acuerdo en los equipos, vamos a continuar, chicos. La última vez que nos vimos fue para hablar del examen, ¿se acuerdan? Dimos retroalimentación de su examen parcial, ¿es correcto? Así es. Ujú. Eh, Preguntas, dudas respecto a lo que vimos en el examen. ¿Se acuerdan de la resolución de los dilemas? ¿Quedó claro? ¿No hay dudas de cómo fue las respuestas? No, quedó todo muy claro, profe. Muy bien. Le comento porque si se dieron cuenta, muchas de las respuestas, sobre todo en el qué tipo de ética podían utilizar, ¿verdad? O sobre la cual ampararse, pues había situaciones en las que podíamos ver más de una opción. No sé si se acuerdan que me decían, bueno, es que esto puede ser desde la ética religiosa, la ética de la virtud, por ejemplo, se puede repetir mucho, pero pues ya con la justificación adecuada, pues ya llegábamos al entendido del por qué se decidía actuar sobre cierta ética. Pero había que resaltar un punto. Tres de los seis dilemas morales, lo mejor era resolverlos desde la ética profesional. ¿Se acuerdan? El del policía, que ustedes estaban diciendo, sí, hay que torturar a la señora, que pague, que pague. El del correo, que ustedes liberarían para decirle a su amigui que le estaban poniendo los cuernos, y el de la persona al final, sobre si elegía su vestimenta o elegía pues el trabajo. Entonces, tres eran más desde la ética profesional. Y eso lo resalto porque, si mal no recuerdo, chicos, ustedes justamente tienen una tarea que va sobre justamente la ética profesional. No sé si se acuerdan, espero y estoy seguro que sí, pero les dejé de tarea que revisaran el capítulo del libro enfocado en la ética profesional. ¿Ya lo terminaron? ¿Ya lo hicieron, chicos? ¿Todavía no? Yo sí, profe, pero tuve una confusión. Lo que Ajá. pasa es que no leí bien, la verdad, y pregunté en el Hizo de grupo otro capítulo. cuál era la tarea. No, hice resumen en vez de hacer un Ah, reporte. no se preocupe, está bien, Daniel. Le decía que podía hacer distintas estrategias. Podía hacer un mapa conceptual, cuadro sinóptico. Lo que importaba era que usted reportara de lo que había leído. ¿Sale? Ah, muy bien. Gracias. Ujú. Pero también les comentaba que antes de pasar a eso, vamos a regresarnos un poquito en lo del libro. Entonces, chicos, vamos a retornar un poco. Ah, no se ve. Dejen comparto pantalla.
Ahí está. Nos vamos de vuelta a la segunda semana. Ya estamos en la semana 9. ¿Pueden creerlo, chicos? Nos vamos a la semana 2. ¿Dónde está el libro? Que les compartí y que seguramente no tienen, pero, o bueno, supongo, quiero esperar, quiero pensar que sí lo tienen, ¿verdad, chicos? Que ya lo han descargado. Sí, Entonces, profe. nos vamos a regresar un poco en en los capítulos de dicho libro. Ustedes hicieron del capítulo 14, pero el día de hoy nos vamos a regresar a la unidad número 2. No tiene el vínculo, no hay problema. De igual manera podemos regresar. Página 28. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del contrato social, chicos? ¿Se acuerdan que vimos esa teoría? ¿No se acuerdan de cuando hablamos del contrato social, chicos? Que si el ser humano era bueno o malo por naturaleza. Sí, profe. Ah, sí, sí, sí. Ok. Les comentaba que justamente, bueno, incluso el propio documento del cual nos basamos decía y hacía una completa referencia a que esa teoría del contrato social básicamente era para entender y dar pues un origen a lo que es el Estado, lo que es la institución gubernamental. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nos habla de las reglas sociales, de la importancia de comprometernos ante dichas reglas y sobre todo que, pues, de alguna manera se justifica el hecho de que haya autoridades que se encarguen de administrar estas leyes por nosotros, ya sea desde la monarquía o pues desde el Estado, desde una república. Pero no era la única manera de entender la ética. De hecho, esa lección del contrato social era para entender justamente la importancia de las reglas de la moral, del por qué una sociedad debe tener ciertas, bueno, no ciertas, debe tener reglas que le permitirán pues justamente irse adaptando a los sujetos en la misma para poder llevar una vida relativamente en paz y amena. De ahí vamos a regresarnos un poquito a la unidad 2. Ustedes ya van en ética profesional, pero nos vamos a regresar a la unidad 2 porque también tenemos que ir revisando principales modelos de la ética. Es decir, estas teorías filosóficas que lo que van a hacer es, pues básicamente, que ahondemos en el aprendizaje de los códigos de la ética, de este estudio de la moral. Entonces, como les decía, en el capítulo 1, hace algunas semanas, pues justamente la moral es importante porque permite que haya un control de las acciones sociales, de un comportamiento social. Pero la ética no solamente se queda en que debe de haber un comportamiento social para promover los valores de una cultura, sino que también lo que busca es generar un estado de equilibrio donde pues las fuerzas sociales y pensamiento, las pulsiones individuales de cada sujeto puedan llegar a tener una manera segura de ser tratadas y de regirse por la razón. Entonces, no nos vamos a quedar solamente con la teoría del contrato social, sino que hay otro tipo de éticas, ¿verdad? Que pues nos van a ir introduciendo a lo que es pues el estudio de la ética. Y aquí tenemos pues sí, la primera de estas teorías o la primera versión. Ya habíamos visto en los tipos de ética la ética de la virtud. ¿Se acuerdan cuál es esa? ¿Se acuerdan cómo la definíamos? ¿De qué hablábamos cuando hacíamos referencia a la ética de la virtud, chicos? Sí, sí, profe. ¿De qué nos hablaba este modelo de ética? De que haríamos lo correcto eh, aún
en situaciones complicadas, Ujú, ¿cómo le podría explicar? Que, que sería el bien o lo que está éticamente correcto a pesar de que puede hacer otro bien. ujú, Sí, como la de esta que vimos de regresar la cartera, ¿no? ujú. Que aunque a lo mejor puedes llevarte la cartera para alimentar a tu familia o el dinero que había en la cartera, pero el bien común o lo que se debe de hacer es regresar la cartera, ¿no? Así es. Incluso les decía que hay un término importantísimo, ¿no? Daniel, díganos. Y como la práctica, ¿no? Es como llevar todo eso a la práctica y tú conforme eh, practicas hacer el bien, eh, pues pues sí, vas siendo una persona buena. Pues Ujú, conforme a los códigos morales, las normas y todo eso que nos van rigiendo, entre más lo hagamos, ya vamos a ser como más virtuosos. Ponía el ejemplo de, de una cultura occidental, me parece, ujú. de que Sí, sí, sí. se van 5 años de dedicarse a hacer ciertas cosas, cada técnica, por 5 años para perfeccionarla y 5 años de gustos y todo eso. Y después de ese tiempo se verifica si tiene la virtud para tener esa técnica, ¿no? Así Es que es. no. 5 años de práctica y 5 años para olvidar. Exacto, exacto. Ujú. Sí, es correcto, Daniel. Igual usted, compañero Auses. Básicamente lo que ustedes comentan es cierto, es lo aproximado a lo de la virtud. Pero se nos está pasando un pequeñísimo detalle y viene en el propio nombre de esta, pues, teoría, de esta aproximación. Y su propio nombre es que nos habla de esto, de la virtud. Nos habla esta ética que todo ser humano, desde obviamente la filosofía antigua, desde la filosofía socrática, aristotélica y platónica, pues el ser humano busca justamente lo que es, pues el ser feliz. Eso es porque por su naturaleza el ser humano, pues está enfocado hacia ello. Nos dicen que la felicidad es el último fin de todo hombre. Ujú. Pero esto de la felicidad no se limita solamente a un momento, sino a vivir de una manera más equilibrada. Decía aquí, la felicidad es el bien supremo y último del hombre, pero se alcanza mediante la práctica de las virtudes. Es decir, este tipo de filosofía, en efecto, como ustedes dijeron, nace de nosotros, es característica de nosotros y en efecto, lo que busca explicar esta teoría es que nos hagamos tanto, nos enfoquemos tanto en la virtud que llegue a estar instaurada dentro de nosotros sin necesidad de tener que razonarla. Pero lo que nos dice justamente esta teoría es que la virtud ya la tenemos. Entonces, lo que aboga, a lo que aboga la filosofía es que ya somos capaces de generar esa virtud. Como decía, digamos, Jean-Jacques Rousseau, en el contrato social, el hombre ya es bueno por naturaleza. Ya tenemos las herramientas y ciertas actitudes que generarían ese equilibrio. Lo único entonces que tendríamos que hacer, pues hasta cierto punto, es enfocar esas virtudes que ya tenemos. ¿Cuáles son las virtudes y actitudes que tenemos que equilibrar en nuestra vida? El sentido de justicia, la fortaleza, la templanza,
esto de mantenernos firmes, la veracidad, la libertad, la nobleza, empatía y otras más. Entonces, la contemplación de la verdad es el ideal superior de una vida virtuosa, el vivir bajo la verdad, ya que eso de manera conjunta no solo llevaría al hombre de manera individual a su último fin, que sería la felicidad, sino que de manera grupal, en conjunto, digamos que ponerlo de esta forma, si todo el ser humano fuera virtuoso y mostrara su virtud, pues entonces llegaríamos a un estado de felicidad de una manera un tanto más orgánica, más natural y sobre todo más eficiente. Ujú. Consagró, además de ello, pues hay que tomar en cuenta que la filosofía de la vieja escuela griega, no solo practicada por los sofistas y por los autores que ya vimos, también está representada por otros filósofos. Ujú. Entre ellos, pues uno que a lo mejor resalta porque más allá de ser una figura religiosa importante, también es un gran filósofo de su tiempo y es Santo Tomás de Aquino. Bueno, aquí solo lo menciona como Tomás de Aquino, pero él en la Edad Media, ya entrada, ya ha pasado mucho tiempo de la publicación de la obra, bueno, no publicación, de la difusión de la obra platónica, aristotélica y socrática, pues digamos que llega una nueva corriente desde lo que era el Renacimiento y la Ilustración, y esa corriente fue también impulsada por figuras religiosas que hacen aportes a la ética, entre ellos Tomás de Aquino y otra figura que aquí no la menciona, pero que también es un santo pues del canon cristiano, y es San Agustín. Entonces, ellos lo que nos mencionan era ratificar o digamos respaldaban lo que ya proponían los sofistas. Ujú. La vida, la felicidad se alcanza o es el máximo fin a alcanzar por el ser humano, pero para poder llegar a ella podemos lograrlo a partir del camino de la virtud. Solo que en este caso, pues la virtud vendría de la mano de las enseñanzas de una religión, no solo de la filosofía. Entonces, la vida del cristiano, por ende, se norma, como ya vimos, por la práctica de las virtudes, tanto teologales como naturales, es decir, tanto impuestas de manera teológica como impuestas por el orden natural, lo que les decía, el ser humano ya trae consigo esas virtudes, pero de manera teológica, digamos, las fuerzas divinas, la representación divina, nutre de virtud al ser humano para que éste pueda entonces, pues, mostrarla al mundo y actuar bajo dicha virtud. Aquí, bueno, pues las referencias de las obras de ambos para que usted, pues, logre profundizar en este pensamiento. Sin embargo, a manera un tanto más resumida, les comparto básicamente la idea bueno, una de las tantas ideas de la filosofía aristotélica y socrática, donde justamente yo les comentaba que hay dos virtudes que aquí no mencionan, pero que igualmente tendremos que poner en práctica. Y una de ellas era la autenticidad. Ujú. La autenticidad en el sentido de que, pues, cuando hagamos una acción, es porque nace de nosotros hacerla. Y automatización en el sentido de que tenemos la libertad de realizar dicha elección sin que nada ni nadie nos imponga realizarlo. Como decía usted, compañero, lo de el ejemplo del sobre. Ahí la respuesta, lo ideal era pues recojo el sobre, intento ver de quién era, pero basado justamente en esto, en que hay valores, virtudes que nosotros podemos entender.
Y uno de ellos, pues la templanza, el hecho de resistir la tentación para poder, pues, lograr hacer lo que es mejor. La fortaleza para mantenerse en dicha decisión y bueno, si nos vamos sobre las virtudes ya mostradas por la filosofía, pues la justicia en el sentido de que estaríamos tomando algo que realmente no nos pertenece y que aún sigue siendo perteneciente de alguien más. Entonces, recuerden, el punto importante de la ética virtuosa es eso, entender que ya nosotros tenemos una virtud, lo que debemos hacer es aspirar a poderla manifestar de una manera natural, ordenada y enfocada hacia un último fin que vendría a ser la felicidad. Pero les comentaba que una felicidad no egoísta, sino una felicidad auténtica. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, pues a mí me haría feliz encontrarme ese sobre lleno de dinero, pero pues nada más lejos de la realidad. Bueno, no en el sentido de que no le dé felicidad, sino en el sentido de que pues no estamos tomando en cuenta el dolor o la ausencia de algo positivo hacia la persona que se le cayó ese sobre. Eso con respecto a la ética de la virtud, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? No, profe, todo muy claro. Ok. Vamos con el siguiente autor que es la antesala a una de mis filosofías favoritas. No soy muy versado tampoco. No voy a decir, no, hombre, y pregúntenme. No, no, no. Pero digamos que a partir de una cuestión pues de identificación y de metodologías, me gusta esa teoría, pero antes de llegar a esa filosofía, tenemos que llevar a el representante de una idea un tanto contraria a la de Séneca. Y digo un tanto contraria no porque sea un algo completamente opuesto, pero sí diametralmente hasta cierto punto en dos caras de una misma moneda. El epicureísmo, filosofía propuesta por Epicuro. ¿Qué nos dice? Epicuro nos dice que el placer constituye una aspiración generalizada entre los hombres de todos los tiempos. Similar a las ideas de Sócrates, Epicuro nos dice que el ser humano entonces lo que va a buscar es justamente vivir en el placer. Vivir rodeado de placeres y satisfacciones es el ideal de una sociedad de consumo donde se difunde a través de los medios de comunicación en la actualidad la idea de este placer. Profe, ¿a poco nosotros vivimos en torno al placer? Por supuesto. El placer no solamente entendido desde un ámbito, ya saben cuál, no solo desde lo sexual o desde la comida, sino desde la comodidad. Si usted se da cuenta, pues cada vez la ciencia y nuevos inventos, nuevas investigaciones van enfocadas hacia el fin máximo que vendría siendo la comodidad del ser humano, desde cómo sentarse, cómo sentirse, cómo almacenar sus cosas, cómo dormir, etcétera. Entonces, la teoría de Epicuro desarrolla la tendencia como criterio último de moralidad hacia el hedonismo, que es hacia enfocarse en el placer. La antigüedad tiene su máximo representante en Epicúros de esta teoría y nos habla justamente de que todo principio de la acción humana va enfocada en el placer. Ujú. Sí, les dije que no solamente en ese tipo de placer, pero sí viene también enfocado. Ujú. Placer de la comida, bebida y todo aquello que genere un estado de comodidad, seguridad y pues sí, de placer. Este placer es descartado enseguida por el malestar posterior que produce. Es decir, Epicuro lo que nos dice o nos amplía es sobre las teorías del hedonismo. Y cuando hablamos del hedonismo, chicos, implicamos que existe un placer, pero por cada placer existe un dolor o sufrimiento. Cada vez que existe algo que me genera placer,
la ausencia del mismo o la exageración de este estímulo hedonista puede generarme un dolor. Entonces, a eso se refiere, al contraste de encontrar el placer de una manera más equilibrada para que no exista un contrapeso que genere mucho dolor. Los placeres corporales, cuando no se saben controlar, llevan, como les digo, al sufrimiento. ¿No me creen? ¿Alguno de ustedes le gusta la comida, chicos? Uy, a mí. Ok, creo que no es el único compañero. No, a mí también. ¿Qué es lo que más le gusta comer? Lasaña y espagueti. ¿Cuántos platos de lasaña y de espagueti podría aguantar? Aguantar. Bueno, Yo- comer. Pues no sé, yo creo que unos 3. Bien servidos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Si no, ¿para qué, verdad? Sí, Imagi- Imagínese que no es suficiente y dice, bueno, quiero un poquito más de ese tercer plato. Aunque sea medio platito para terminar de amarrar. ¿Cómo cree que se va a sentir después de ese medio plato extra? bueno, es que de hecho con 3 yo ya me sentiría mal. Ah, ok. Haría un dolor de estómago, me siento todo lleno, sin ganas de hacer nada, Ajá. dolor de estómago. De esas veces que para respirar se tiene que mover. Exactamente así, así. Ok. Entonces ya comprendemos hacia dónde nos lleva Epicuro, ¿no? Con su teoría bueno, precisamente con el epicureísmo. Claro, un placer conlleva un dolor. Entonces, para evitar ese dolor, pero seguir teniendo un placer, ¿qué es lo que debemos hacer? Mesurarlo todo, medirnos. Exactamente, medirlo, generar un equilibrio. De ahí que el verdadero placer más bien sea el placer del espíritu. Tener un equilibrio para que usted se sienta satisfecho y no esté a punto de vomitar aquello que le generó un gran gusto comer. Ujú. Ahora, el placer no solamente es algo físico, pero en su teoría, pues sí, Epicuro nos habla mucho de lo físico, de lo refinado, digamos, en sentido social, pero sí nos plantea la idea de que debemos tener cierta conciencia del consumo y de nuestro placer, apoyado un poco en la filosofía de Sócrates, no de Aristóteles. Nos dice, por ejemplo, que la educación es el manejo del placer enfocado en un bien mayor. Esto quiere decir que ustedes como personas tienen instintos e impulsos y es normal tenerlos, pero el ser educado para lograr ser feliz implica mediatizar esos impulsos y enfocarlos en lo que generaría pues un estado de mayor paz y de pues cierta gratitud. Ujú. Entonces, nos habla de el placer calculado que exige un gran control de sí mismo y una buena madurez intelectual. Eso que a veces nos falta de manera física. Por ejemplo, decíamos sobre la comida. Usted dice, con 3 yo ya estoy lleno. ¿Qué sería mejor? ¿Mantener esa, digamos, esa libertad de comer los 3 platos o solamente comer uno, digamos, con una buena bebida, pero disfrutarlo y quedarse con la sensación de satisfacción? O llenarse hasta atrabancarse y decir, ya no puedo, ayúdenme. ¿Qué sería mejor, compañero? No, pues solo uno. De hecho es lo que hago, me como uno, Ajá. pero de comida, de cena, de desayuno, comida, cena, y así me estoy un buen rato. Distribuyéndolos.
Sí, Ándele, eso es básicamente lo que nos dice sobre el placer espiritual. Digamos, darle al cuerpo el placer necesario para que espiritualmente no tengamos un pesar o un dolor. Te lo digo porque imaginemos que caemos en ese comportamiento, llenamos y nos llenamos, pero después ya no vamos a estar satisfechos. Incluso hay personas que de tanto comer algo después dicen, no, yo ya no quiero, ya ahorita ya no quiero comer eso porque pues hasta me lastima, me asqueo de tanto. Esto se los digo porque es la antesala de la siguiente teoría. En este caso nos habla del placer sí físico, pero lo que hay que entender que nos va a aportar para la ética es la mediación de ese placer. Cuando hablamos de un comportamiento, no estamos diciendo que no deberíamos abogar por nuestro interés, no, pero se trata de abogar por nuestro interés en la justa medida que nos genere ese placer y no que se convierta en un mal espiritual. Por ejemplo, ¿qué hacen los políticos? Aparte de, según ellos, trabajar. robar, mentir. Ande. Ajá, pues quedamos con la primera. Se llenan los bolsillos, ¿no? Y van a decir mucho, no es cierto. Muchos lo han hecho. De hecho, no sé si se acuerdan, hubo una campaña de un señor hace muchos años que literalmente lo dijo, miren, yo no los voy a engañar, yo voy a robar, pero voy a robar tantito. Dices, bueno, pues al menos el señor fue sincero. Decía hace mucho tiempo un político en Holanda que no estaba mal servirse pues, de lo que había, pero que el error que cometíamos en Latinoamérica es que nos queremos servir de más. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Servirte de golpe o, como dice su compañero, hacer rendir aquello que te da gusto y disfrutarlo más tiempo? Pues es lo que nos busca sustentar la teoría de Epicuro, tener ese equilibrio para que ese placer no se convierta en un dolor, pero sobre todo en un dolor espiritual. Y una vez que logramos llegar a ese equilibrio de ese placer, entonces ya tendremos una madurez intelectual, en el sentido de que sabremos disfrutar de eso que nos da placer sin llegar a un posible sufrimiento. Aquí pueden ver también parte de su trabajo para si gustan abordarlo un poco más. ¿Sale? Ahora, les dije que hay una filosofía que yo en lo personal prefiero. Incluso me agrada más que la propia ética de la virtud. ¿Por qué? Bueno, porque pues ya les dije biológicamente, y esto no lo digo yo, lo dice la medicina, biológicamente no todos los seres humanos estamos predispuestos a buenas emociones. Ajá, habrá quienes tengan pensamientos depresivos, habrá quienes tengan pensamientos de ansiedad, pero sobre todo habrá quienes tengan ideas antisociales. Entonces no podemos abogar ni decir que en efecto todo el ser humano se va a enfocar en lo bueno y en la virtud. Y respecto a lo que nos decía también Epicuro del placer y sobre todo el placer corpóreo, viene entonces una teoría, un postulado que se va tal vez a un extremo de esa teoría, pero aboga a que nosotros desde la razón podemos ir eligiendo pues lo que es mejor no solamente para nosotros. Y esa teoría es el estoicismo. ¿Ustedes habían escuchado esa palabra, el ser estoico? ¿Lo habían oído, chicos? la había escuchado, pero no recuerdo ni el contexto ni el significado. Ajá, ok. Pues le paso el significado y el contexto también. Esta filosofía creada antes de Cristo, popularizada después de Cristo por Séneca y Marco Aurelio, digamos que es una escuela filosófica
antagónica, como les dije, diametralmente opuesta en concepto a la anterior, porque esta no se versa de los placeres, ni de ese equilibrio, sino de algo más profundo. El estoicismo lo que nos pretende compartir, chicos, básicamente nos habla del control que tiene el ser humano de sí mismo y que puede tener control sobre las cosas a su alrededor. ¿Han escuchado esas frases que dicen, eh, cambia lo que puedes cambiar, acepta lo que no puedes cambiar? ¿Lo han escuchado? Bueno, Sí, si es así, esa idea viene de aquí, chicos, del estoicismo. El ideal del hombre consiste en vivir conforme a la naturaleza, es decir, hacerse uno con el estado natural de las cosas, pero no en un sentido como lo proponía Thomas Hobbes, sino un sentido en el que el hombre es parte de la naturaleza y no busca ir en contra de la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, decimos mucho que pues no podemos alterar el curso de un río, por decirlo. El estoico lo entiende y al contrario de querer cambiar el río, entiende que lo que puede hacer es adaptarse a la corriente de ese río. Entonces adopta y adapta el orden universal para conseguir la felicidad. El camino de la perfección reside en la ap apatía, o en este caso, empatía, una actitud de indiferencia, perdón, dije empatía, apatía, actitud de indiferencia frente a acontecimientos. Para alcanzarla, el hombre debe comenzar por cultivar, digamos, su propia esencia, su propio espíritu. ¿Cómo es esto? La esencia del estoico es que entiende la naturaleza y el orden natural de las cosas, pero entiende que hay cosas que no puede cambiarlos. Ujú. Dice aquí que el fin es no turbarse por nada, ser agradable, sea agradable o desagradable, y que nos garantiza esto, pues la tranquilidad del espíritu. Todo lo que nos excede, nos sucede, éxitos, alegrías, sufrimientos, muerte, podemos aceptarlo sin apego ni resistencia y con ello alcanzar una perfección de felicidad. Para ejemplificarlo un poco, la filosofía del estoicismo se fue adaptando en los tiempos modernos hasta, pues digamos, tomar parte de su epistemología en lo que es la teoría cognitiva conductual. Hagamos un ejercicio breve. Imaginen que están, pues, frente a una persona, ustedes están atendiendo un puesto, un local, un lugar, ¿verdad? Y te encuentras con el típico cliente que es un higadito, una fichita en todos los sentidos. ¿Cómo reaccionarías? O sea, la persona es agresiva y desagradable. ¿Tú cómo reaccionarías? Neutral, Ujú. ¿Seguro? pues mientras no sobrepase los límites, siento que sí. Ok. Alejandro. sí, profe. Bueno, yo en mi caso pues estuve trabajando en mucho tiempo en el sector restaurantero Uf. y, ajá, y sí, o sea, por ejemplo, en esos casos pues sí hay metodologías o pasos a seguir. Como dijo este Daniel, pues al final, mientras no se pasen de una línea o a un lugar ofensivo o así, pues tienes Ujú. que tener la capacidad
de darles el servicio que ellos necesitan y atenderlos, ¿verdad? Que necesitan y que usted les puede dar. Sí, y ya después, digo, a mí me pasó en una ocasión con un cliente que pues eso ya no se considera cliente, este, pidió una pizza, Ujú, me acuerdo mucho de ese caso porque pidió una pizza primavera, entonces pues nosotros le hicimos la pizza primavera y en ese tiempo yo era gerente de un restaurante, de ese restaurante. Entonces el cliente me empieza a decir, es que ustedes no saben qué es una pizza primavera, que no sé qué. Y está un poco tomado y empieza a decirle a sus amigos, los voy a venir a enseñar a estos pendejos y que no sé qué. Entonces el mesero me va y me dice, oye, pues es que ya me están ofendiendo, que no sé qué. Y dije, no, ¿sabes qué? Pues deja, voy yo. Y ya les dije, ujú. oiga, pues algún problema o así. Y ya empecé a, Salió con el rodillo. ¿Algún sí, no, problema? cambiamos el mesero. Fue la primera situación. Pero bueno, el chiste es que el restaurante daba un horno de piedra donde estaba nuestro pizzero, ¿verdad? Ujú. Entonces, el señor se levanta y lo empieza, pues ya a decir cosas feas. E incluso le dice, este, me voy a meter y empezó a agarrar ingredientes, insumos, o sea, el señor nefasto en las lomas, un señor fresa, mamón, Sí, que pendejo. todos lo saben, ¿no? Todos lo Sí, pueden. y que había ido a Italia y que no sé qué, y que la chingada. Y bueno, eso pasó muy rápido. Entonces, cuando se mete así a donde está el área de producción y de hacer las pizzas, eh, pues el chavo, pues sí se saca de onda y le empieza, o sea, o sea, pues para esto el chavo que era pizzero, pues era bastante mal hablado y eso, nada más que obviamente, pues ante los clientes, ¿no? Entonces, ahí hubo un intercambio de palabras y este chavo se defendió y le dijo, a mí no me va a estar ofendiendo, pinche viejo pendejo. Y así se estuvieron hablando. Ya después llegué yo, lo tuve que tranquilizar, lo saqué, le hablé Ujú. a la policía, o sea, el viejo se puso nefasto. O sea, Ah, qué potente. ajá. Entonces, a la hora de tomar una decisión de qué íbamos a hacer con el muchacho, porque pues al final se defendió, él no. Nunca, o sea, sí le faltó el respeto, pero pues a Pero mi porque se punto de, estaba defendiendo, ¿no? sí, a mi punto de vista fue por defenderse y así. Y a sus compañeros también. Sí, y digo, pues, yo al final sí tuve que agarrar al señor físicamente y sacarlo entre varios y ya afuera, pues sí, ya nos pusimos en un tono de que, a ver, cabrón, pues no, allá adentro eres un cliente, pero acá afuera, pues es Acá otro, afuera ya no. ajá. Entonces, digo, esa línea de que alguien sea prepotente o como dice usted, una fichita, la teníamos a diario, pero ya Ujú. cuando te empiezan a faltar el respeto y así, pues ya se puede. Creo yo que ya ahí entonces eh, ya la ética va hacia tu persona y hacia tus compañeros y no tanto hacia esa persona. Exactamente. Y por eso es que le comentaba esta teoría del estoicismo, porque lo que nos propone el pensamiento estoico es qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar, qué está en mi poder cambiar y qué no está en mi poder. Se los digo porque esta metodología sirve y es muy útil para evitar, por ejemplo, trastornos de ansiedad. O si conocen a alguien con ansiedad, traten de acercarlo un poquito a esta teoría del estoicismo, porque muchas veces la persona que padece ansiedad todo el tiempo está con su mente trabajando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué si esto? ¿Qué si aquello? ¿Me va a ir mal? Empiezan a sobrepensar y sobredimensionar las cosas. El estoicismo te dice, hey, espérate, ¿te corresponde a ti hacer un cambio? Sí, no, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Y si la respuesta es no, nos quedamos entonces hasta ahí, hasta el no. Pero si la respuesta es sí, el estoicismo te dice, ok, si te corresponde a ti hacer algo, ¿qué te corresponde hacer y por qué te estás tardando en hacerlo?
Entonces, como usted dice, Alejandro, aquí lo correcto fue lo que ustedes hicieron. Ok, se brinda un servicio, se atiende, no puedes cambiar al cliente, estás consciente de ello, pero cuando se vuelve algo personal contra las personas que trabajan ahí, pues lo más correcto es eso, tomar cartas en el asunto. Se los digo porque muchas veces, a veces en el ámbito de negocios y a veces en la política, ¿verdad? No se diga cuando hablamos de crimen, pues dejamos pasar las cosas, ¿no? No, pues es que, pues ahí va a pasar, tengan paciencia, ¿no? El estoicismo te dice, si algo no te corresponde, no gastes tu energía en quererlo resolver, pero si te corresponde hacerlo, hazlo y de la manera en la que lo tengas que resolver. Les digo que esta teoría, este pensamiento filosófico, me agrada mucho porque te da esa opción. Si no te corresponde, no lo hagas. Pero si te corresponde, ¿qué debes hacer? Y en la ética, así es. ¿Me corresponde a mí hacer esto? Por ejemplo, hablábamos de el permiso a la niña. Ujú. Como padre, ¿me corresponde protegerla de algo que naturalmente va a suceder en algún momento? Pues no, no me corresponde protegerla o sobreprotegerla. Pero como padre, ¿qué sí me corresponde? Prepararla en vez de sobreprotegerla. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Profe. Está como, tengo una compañera ahí en el trabajo que es pues yo digo que no es feminista, ¿verdad? Es feminazi, que le llaman. No, Ok. en verdad, sí, ¿Sí? porque eh, siempre está diciendo que los hombres, que el patriarcado y que siempre, Y o pues, sea, ¿qué hace siempre, trabajando ahí? exacto. Entonces una vez, sí dijo, empezó a decir, ¿no? Que yo la verdad ya nada más le escucho porque pues, sé que con esa gente no se puede argumentar No mucho. la vas a cambiar. Ujú, Pero una vez sí dijo, no, es que yo no voto porque esto es un patriarcado y empezó a decir y que las leyes son una pendejada y que no sé qué. Y ahorita me acordé de lo que está diciendo porque yo le dije, pero entonces a ti qué te toca, o sea, ¿qué debes de hacer tú? O sea, nada más ujú. una rebeldía pendeja sin, perdón por la palabra, pero bueno, no le, Destructiva. ajá, o sea, una rebeldía que no tiene sentido. Digo, al final, pues debes de votar porque esas personas son las que hacen las leyes. Hay cositas que muchas veces uno piensa que por no más decirlo, o se da mucho en las redes sociales que critican y Ujú. no, Pero ahí se queda. y ahí se queda. Pero en realidad, ¿qué es lo que debemos de hacer? O la Ujú, acción necesaria a tomar, nadie lo piensa o lo reflexiona, como ujú. dice esta teoría, ¿verdad? Que, o sea, Así es. órale, pues sí, a ti para cambiarlo sí te toca una parte y tienes que hacerla, tienes que ser parte de esta sociedad, tienes que cambiar ciertas cosas, ciertas actitudes, y no nada más ser rebelde por ser rebelde y, y pensar que nada más porque eres un humano ya te toca todo lo bueno, ¿verdad? Así es. Así es, Alejandro. Y pues sí, de hecho también es como que decirle a esa persona, bueno, si todo es este sistema, ¿qué vas a hacer tú para cambiar el sistema? ¿No? ¿Dar Sí, patadas? porque No lo sí, vas o a sea, cambiar. a lo mejor yo entiendo la Se parte puede de, cambiar. Ujú. sí, yo entiendo la parte de la frustración de algunas madres o Ah, de personas que de repente para llamar la atención o para que las autoridades volteen a verlos, hicieron lo que hicieron de rayar monumentos y todo eso, como que medio lo entiendo. Pero de gente pero, así, ajá, pero de gente así que nada más habla, que por hablar, que no tiene fundamentos y más que nada que está predicando algo que es como más el odio, llevar al odio a la sociedad que pues en realidad
hacer un cambio. Así es. Entonces, por eso le digo, esta filosofía, eso es lo que dice. Si algo te corresponde, lo haces. Si no te corresponde, ¿para qué gastas tu energía en eso? Solo vas a generar una respuesta negativa. Oiga, profe, Entonces yo le iba a dígame, preguntar, Alejandro, ¿qué clase da usted ahí en la escuela? ¿Le da como doy, algo ajá, de criminalística o no? doy en criminología, estoy en desarrollo humano, que es también de noveno, y psiquiatría, no, psicopatología. Es que creo que Ahorita vi que estoy uno ahí. de sus, no, no estoy seguro, ¿verdad? Pero creo que vi que estaba dando clases usted ahí en la uni y que entraron unos muchachos como con un frasco con un cerebro o algo así. Digo, a lo mejor vi El mal. que traía el frasco era yo. ¿A Sí, poco? sí. Sí, Estaba en el dije, laboratorio de ciencias, de hecho. sí, sí. Y dije, órale, ¿qué estarán haciendo con el cerebro ahí? ¿Y de No, qué era es el que de hecho cerebro? yo lo agarré. Ajá, sí, es que yo lo agarré porque le dije a los chavos de haber sabido. En psiquiatría uno los traigo aquí y vemos el cerebro, porque vimos el cerebro, de hecho. Pero no es un cerebro humano, sí. No, no, el cerebro humano Está es muy más grande. chiquito. Sí. ¿De qué era? Yo imagino que de res, por el tamaño y la forma. Ok. Sí, me llamó la atención. Sí, no, sí, sí he dado clases de neuropsicología o psiquiatría. Entonces ahí le entramos a todo. Por eso, si se da cuenta, a veces nombro eso también. Sí, sí, sí. Ujú. Qué padre, profe. Porque pues sí, disfruto Yo mucho esas clases. pensé que Dígame. iba a ser taquitos de sesos. Fíjese que cuando estuve estudiando en psicología precisamente, le digo que reconozco que era un cerebro de res porque yo trabajé con un cerebro de res. Nos hicieron ir a una práctica para abrirlo, corte medio sagital a la mitad, verlo, las estructuras y todo, y queríamos cocinarlo, pero ya saben, ¿no? Si estamos en un salón donde hay mucha gente y mucha gente le da asco, pues ya no se hizo. No, Pero pues, sí tengo hasta fotos donde, bueno, ya no las tengo, pero tenía hace tiempo fotos donde salía partiendo el cerebro y todo. Ahí estábamos, aquellos ¿y nunca ha tiempos. ido a una, ay, pues no es una autopsia, sino a una de esas clases de medicina donde los abren? Dice que no me ha tocado, pero sí me gustaría ir. En lo Sí, personal sí me gustaría, a mí me da un pero pues poquito ya de no. miedo. ¿Sí? Sí, porque, no sé, me da como de repente me dan ansias el cerebro y saber que tengo así algo así metido en la cabeza me causa algo. Está raro. Te causa conflicto, que sea viscoso Ajá, eso y me causa mucho. rosadito, con Pues sí, sangre. me causa algo así raro. Y hasta ahorita me estoy rascando en la cabeza porque me da Si cosa. se quiere desensibilizar y un día está en la Ciudad de México, vaya al Hospital México Siglo XX. Ahí tienen exposiciones de todo el cuerpo humano en formol y plastificado y tienen muchas exposiciones del cerebro. Le puede ayudar. Fui a aquí en el laberinto, no sé si la vio, estaba muy padre del Los cuerpo cuerpos humano. plastinados. Sí, estaba muy Ajá. padre. Sí, sí me Sí, gustó mucho. también. Sí, Sí, ese no también me están muy buenos. causó tanto, pero sepa, el cerebro, sí, sí. Pero bueno, Sí, le digo, si se quiere sensibilizar con eso, si ya después, pues se va al rastro, compra un cecito de res, unos 25 pesitos y con ese juega un rato. sí, no, sí, sí, bueno, pues yo soy chef, entonces creo que no, pues lo de los animales no me da tanta cosa. Siempre ha sido el humano. Tanta, No, bueno, tanta. tuve un pequeño trauma ahí con un cochinito que tuve que matar. Este, pero ya, y así cositas. Pues, bueno, al final, sí, hay muchos. Pero no, después ¿Así? le tomas mucho, no, con una shaira, pero con filo, sí. Pero no, o sea, ya después le tomé mucho respeto y pues sí, hacer las cosas con respeto. Yo pensé que iba a decir que le tomó mucho gusto y que le divirtió. Dije, tranquilo, Alejandro. No, no, no,
No, en sí no. No, No, sí, qué bueno que lo ve con respeto también. sí, no, o sea, y- sí me tocó y lo llegué a hacer yo porque los demás se ponían muy nerviosos. Entonces sabía que iban a hacer sufrir al animal, entonces pues ya fue cuando Ni modo, puerquito. ese lechoncito, fue un lechoncito. Y no, pues no pude dormir y ya después pues ya me fui recuperando. Fíjese que ahorita regresando un poco a la teoría, entiendo que es un impacto, son sucesos que no se contemplan y que a veces hay que hacer, pero le voy a comentar en un trabajo, apegándonos un poquito a eso como manera de comentario y también dándole una pista que lo pueda ayudar y Ujú, para entender también la raíz del estoicismo de una manera bien sencilla. Había una ocasión que estaba bien estresado, pero estresado, estaba en el trabajo, estresado como no se imaginan. Y de repente se acerca una señora. ¿Qué te pasa? Es que no sé qué hacer. Apenas le iba a decir todo lo que tenía. Me dice, no hagas nada. ujú. Me quedé. ¿Cómo? Si no sabes qué hacer, no hagas nada. Creo que fue el consejo más sabio que alguien me haya dado en la vida. ¿Por qué? Sí, Porque una vez entendiéndolo es la teoría estoica. Si lo vemos desde otra manera, sería el estoy preocupado. No te preocupes, mejor ocúpate. En eso se ujú. traduce el estoicismo. Ah, exacto, sí, sí. Repito ¿Sale? una vez más esa frase, profesor. Si estás preocupado, no te preocupes, mejor ocúpate. Y listo. Muy bien. Eso es esa es la enseñanza estoica, chicos. Sí, pues sí, profe. ¿Y por qué va dentro de la ética? Por lo que les acabo de decir. Si te preocupas demasiado, ya no hiciste nada. Entonces, deja de ver lo que no te corresponde, ocúpate en lo que te corresponde, corrige lo que tienes que corregir y listo. Sí, es que hay personas, profe, que tienen, no sé si sea una habilidad o al contrario un hándicap de un problema ver diferentes, ¿cómo se puede decir? Aristas, Sí, tienen una visión de un problema que se van así como a muchas soluciones o de que van a derivar en otros problemas y de un problema así mínimo ya se te crean toda están, una telenovela. sí, pero yo digo que sí es algo del cerebro, porque yo tengo una compañera que no, hombre, se hizo mucho, mucho, mucho. O sea, literal, o sea, puedes ir caminando y no viste que no me saludó y que, ¿qué tal si pasó esto? Y que no sé Seguro qué, está se me hace, pensando esto ajá, se crea como, como, consecuencias en un escenario. alternas, escenarios alternos, cosas muy raros y yo digo, no manches, o sea, está bien cañón esa gente. Sí, no, yo siempre lo he comentado. Si hay personas que se solucionan en tantos problemas, hay que cambiar el enfoque y simplemente ver la solución. Así de sencillo. ¿Cómo lo vas a solucionar? Si el problema es que no te saludó, ¿cómo lo vas a solucionar? Puede decirle a la persona, ¿te corresponde que te salude? Mm, pues no, no, no necesariamente. Entonces, si la ¿O la respuesta es saludas no, tú? así Ah, es. sí, perdón, sí. Sí, no, le digo, están las dos. Una, no puedes hacer que te salude si no te vio. ¿Qué puedes hacer? Seguir tu camino. O como dice Daniel, la saludo y listo, se acabó el problema. Y así de sencillo es el estoicismo, chicos. Por eso es que entra en la ética, si se dan cuenta, son comportamientos tan específicos y tan precisos que van a lo directo. Una situación me corresponde a mí, sí, no,
Si es no, no lo hago. Si es sí, ¿qué hago para solucionarlo? Y listo. Eso es lo que nos dice el estoicismo. Pero sobre todo entender la naturaleza de las cosas. Epicuro se iba al placer. El estoicismo no es que se vaya al displacer, sino que se va más a lo profundo del ser, a la raíz de su preocupación y a la necesidad de tener control. Entonces Epicuro nos dice, pues ten control de lo que consumes. El estoico dice, consume solo lo que tienes y lo que te corresponde. Y listo. Haz lo que tienes que hacer y listo. Y entiende la naturaleza de las cosas. Ujú. Eh, Hasta ahí sería. Es una lección, digamos, sencilla, pero que si nos ponemos a pensar, realmente es compleja. Pero es compleja por esto, porque el ser humano tiene demasiado apego a las cosas. Y no se diga cuando es algo propio. Como usted dice, su compañera, su amiga, pues es que ¿por qué no me saludó si soy su amiga? Sin resistencia, te saludó, tal vez es porque no te vio. Listo. A esta actitud se le une la conciencia de la dignidad humana, basada en que todo en el universo es divino. Como seres humanos, todos los hombres somos iguales y tenemos la misma dignidad. Es tan respetable el esclavo como el libre como el rey. Todos formamos parte del orden cósmico. De esta forma, el estoicismo culmina en un humanismo universalista. Todos tenemos un valor, por ende tenemos que respetar al otro. No puedo cambiar a la persona, pero sí asumir las consecuencias de mis acciones, sin tener que alterar el orden de las personas. Solamente aceptando lo que puedo aceptar y trabajando en lo que tengo que trabajar. Por ejemplo, personas, dice ahí, le pueden tener miedo a la muerte. Yo les digo mucho a las personas, ¿por qué tendrías miedo de algo que es seguro que te va a suceder? Entonces creo que lo más sensato sería decir, tengo miedo a morir de esta manera. Ya estamos viendo la forma, el fondo, no la forma. Entonces, la cuestión con el estoicismo es centrarte, ver el orden de las cosas, entender que todas las personas tienen sus procesos, aceptar lo que no puedes aceptar y cambiar lo que puedes cambiar. Y listo. Por eso es que entra dentro de la ética, chicos. ¿Alguna duda? No, profesor. ¿Todo claro, profe? Ok. Claro, profe. Aquí nos habla, por ejemplo, de un manifiesto de Epicteto. Yo les sugeriría, yo como opinión personal, si quieren saber más o empaparse más de la filosofía estoica, chequen las lecturas propuestas por Séneca. Séneca es un filósofo, creo que era de la península hispana, ya de los años de los 1100 después de Cristo, pero que digamos, enfocó completamente la teoría de Epicteto hacia los valores estoicos de la actualidad. Entonces, si quieren saber más del estoicismo, yo en lo personal les diría, chequen y revisen más la teoría de Séneca, lo que propone Séneca. Epicteto, pues sí, fue quien lo empezó, pero a veces no se recuerda al que inició el movimiento, sino al que lo perfeccionó. Entonces, esto a manera personal. Neoplatonismo, bueno, pues ya mencionamos un poquito de lo que era la filosofía de la virtud. Ujú. Entonces ahí está la escuela de Platón y me la salto porque quiero que revisemos también parte de esta teoría, la teoría de Immanuel Kant, la ética kantiana o ética del deber. Digamos que similar a lo que vimos en la idea del estoicismo, hay cosas que debemos hacer. Entonces, desde la antigüedad hasta la época moderna, la moral del hombre estuvo orientada por justamente la teología cristiana, sobre el deber moral de lo bueno y lo malo desde la religión.
que articuló ideales del Evangelio sobre principales modelos antiguos como la escuela de la virtud, el estoicismo y el neoplatonicismo, asumidos en forma sincretista, es decir, hicieron un revoltijo de ideas. Aparece Immanuel Kant y elabora un nuevo modelo de ética fundamentado, mejor dicho, fundamentado sobre la moral, pero diferente un poco a lo que plantea. Las éticas anteriores tenían un fundamento heterónomo, es decir, fundamentaban sus exigencias en realidades exteriores y trascendentales al hombre mismo. Es decir, en el estoicismo lo que yo puedo cambiar, a lo mejor es algo del entorno, no puedo hacer nada. Pero es ahí donde entra Kant, Immanuel Kant, donde habla mucho de la persona, también enfoca mucho en el funcionamiento del ser humano como alguien autónomo, alguien que puede hacer las cosas por sí mismo. Y nos habla que su moralidad constituye el fundamento último y la fuente original de las normas morales. Es decir, que si existe una moralidad, es porque el ser humano la ha determinado. Si existe moral, es porque el hombre la ha propuesto. Esto equivale a decir que no importa si el objetivo de mi acción es bueno o malo, sino la intención que me mueve a realizarlo. Entonces, a partir de ahí, Kant determina que el fundamento de la moral es el deber. La moral solo puede radicar en la voluntad del hombre, en querer hacer el bien. La voluntad de cumplir el deber es el criterio máximo de la bondad moral. Pero ojo, no nos quedemos con el típico cuento de buenas intenciones. No. Kant nos dice, si tienes la voluntad y tienes la elección, entonces es tu deber siempre realizar las cosas de la mejor manera posible. Obra siempre de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda valer con un principio de legislación universal, es decir, siempre actúa de tal modo que tu voluntad se vea en tus acciones, no en el que vaya a quedar. De este modo se constituye una moral autónoma y formalista, cuyo flujo pues ha sido muy importante en la historia del ser humano. El hombre encuentra entonces la perfección moral en el cumplimiento del deber por el deber mismo, más allá de la virtud que nace de nosotros o de que el estoico nos dice, haz lo que a ti te corresponde. Kant viene a perfeccionar un poquito eso y nos dice que desde la ética es lo que yo debo de hacer y sobre todo cómo lo debo de hacer, que mi voluntad sea la que hable por mis acciones. Si nos damos cuenta, realmente es una perfección del pensamiento de la escuela sofista y de la virtud, conjuntado con lo que acabamos de ver del estoicismo. Si a mí me corresponde algo, es mi deber hacerlo. Por ejemplo, lo que veíamos de la ética profesional. Si a mí me dicen que tengo que torturar a alguien, pero realmente mi deber es proteger a toda ciudadanía, entonces no tengo que hacer daño a esa persona porque también es ciudadana y mantener mi decisión entendido de que no es mi deber lastimarla y mucho menos por algo que ni siquiera tiene la más remota idea de qué es lo que va a suceder. Chicos, ¿alguna duda, pregunta, aclaración? No, profe, todo claro. Nos quedamos en la ética kantiana del deber. La próxima clase voy a empezar con una analogía porque vamos a adentrarnos en los terrenos del utilitarismo de Stuart Mill. Bueno, pero también quiero ponerles un ejemplo porque el utilitarismo de Mill no es el único que hay. También está el utilitarismo de Malthus y hay una distinción importante entre uno y otro, que al final deriva justamente en la práctica de la ética a nivel no solo personal, sino a nivel de la comunidad y de la sociedad. Entonces, chicos, hasta aquí vamos a dejar la clase. Nos queda la mitad de las filosofías. Vamos en la ética kantiana, Immanuel Kant. Nos toca el utilitarismo, la ética del superhombre, eh,
¿Saben quién habló de la ética del superhombre? Stan Lee. Eh, No, ese sería del hombre araña. Sí, no, sí hablaba de la ética del superhombre. Ajá. ¿Les suena el nombre Federico Nietzsche? A mí no, profe. Federico Nietzsche, no, Friedrich Nietzsche, la filosofía del nihilismo. no. Pues no se preocupen, vamos a revisar parte de su teoría de Nietzsche, el superhombre, la ética marxista, la ética de la acción o la axiología de la libertad y la comunicativa. Todavía nos falta la mitad del recorrido, chicos. Pero creo que ya vamos viendo los aportes importantes de cada una de las escuelas y cómo va impactando directamente en la ética que llevamos día a día. Chicos, ustedes tienen de tarea subir el reporte de lectura o resumen o cuadro. Todavía está disponible hasta hoy, pero no se confíen, súbanlo antes de que cierre la plataforma. ¿Sale, chicos? Sale, profe. Sí, profe. Bueno, prendan su Profe, camarita. me, Dígame. me puedo quedar tantito. Es que me dijo una compañera que si le podía dar su calificación, porque creo que Ok, estaba viendo mal su plataforma, algo así. Y ok, quería ver si se estaba viendo reflejado bien. ok, ahorita lo checamos, ¿sale? Muy bien, chicos, entonces prendan su camarita, por favor, y que tengan muy bonita noche. Ah, ya se cambió Juan de Dios, mira. Y hasta Eso cambia, es. ¿verdad? Y Sí, hasta profesor. parece de las lomas. No parezco, soy de allá, padrino. No parezco, soy de allá. Eso, No, pero con la eso. otra Eso, pa. Parecías de acá de las Julias. ajá. Del Mesquidi. Ok, chicos. Vale, que tengan muy bonita noche. Excelente fin de semana. Y nos vemos el Igualmente. próximo jueves. Sí, gracias, profe. Vemos. Nos vemos.